Evangelio de hoy. Viernes 15 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, María, movida por una fe ardiente y por la certeza de la promesa que había recibido del ángel, se levantó apresuradamente y emprendió el camino hacia la región montañosa, a una ciudad de Judá, llevando en su interior al Salvador del mundo, y en su corazón una alegría incontenible, pues sabía que Dios estaba obrando maravillas no solo en ella, sino en toda la historia de la humanidad. Y en ese viaje no solo caminaban sus pies, sino también la fe y la esperanza de Israel. El evangelista nos presenta esta escena no como un simple desplazamiento físico, sino como una peregrinación sagrada, en la que María lleva en su seno la presencia real del Verbo encarnado. Y cada paso que da es una proclamación silenciosa del cumplimiento de las promesas divinas. Así, su prisa no es precipitación humana, sino el ardor del amor, que sabe que la obra de Dios es tan grande, que no puede esperar, y que cada instante cuenta en la economía de la salvación. María, al llegar a casa de Zacarías, saluda a Isabel. Y ese saludo no es una fórmula social, sino un canal por el que fluye la gracia. Porque en el instante en que la voz de María resuena, el niño en el seno de Isabel salta de gozo, reconociendo la cercanía del Salvador. Y en ese momento se manifiesta que Cristo, aún no nacido, ya comienza a obrar, ya comienza a santificar, y ya comienza a comunicar su espíritu. El salto de Juan Bautista en el vientre materno es un acto profético, porque él, quien será el precursor, está ya cumpliendo su misión, anunciando la llegada del Mesías, no con palabras, sino con el lenguaje de la alegría espiritual.
Y es hermoso ver que la primera proclamación de Cristo no vino de labios humanos, sino del gozo de un niño que aún no había nacido. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama en voz alta, proclamando a María como bendita entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de su vientre. Y con esa proclamación, la Iglesia entera, a lo largo de los siglos, repetirá en el Ave María la misma alabanza, reconociendo en ella la obra sublime de Dios, y confirmando que la grandeza de María no es por mérito humano, sino porque Dios la ha colmado de gracia. María, al llegar a la casa de Zacarías, no fue recibida simplemente como una pariente que llegaba a visitar, sino como portadora de un misterio insondable. Porque dentro de ella habitaba el Verbo eterno, aquel que desde antes de la creación del mundo ya existía junto al Padre, y que ahora había decidido asumir la carne humana. Ella, sin buscar protagonismo, llegaba a servir. Y en ese gesto se revela la naturaleza del verdadero amor cristiano. Un amor que se traduce en hechos concretos, en tiempo compartido, en escucha atenta y en disponibilidad incondicional. Al oír la voz de María, Isabel experimenta una manifestación del Espíritu Santo tan profunda que la misma Escritura nos dice que el niño saltó en su vientre. Este salto no fue un simple movimiento fetal, sino un acto profético. Juan el Bautista, aún no nacido, ya estaba reconociendo la presencia de su Señor, y celebraba su llegada. Es un misterio que nos habla de cómo Dios actúa incluso antes de que tengamos uso de razón, mostrándonos que su gracia es anterior a nuestros méritos, y que su amor nos envuelve desde el primer instante de nuestra existencia. Isabel, llena del Espíritu Santo, pronuncia palabras que no provienen de un análisis humano, sino de una revelación divina. Ella llama bienaventurada a María, no solo por haber sido elegida para llevar en su seno al Salvador, sino por su fe, porque creyó en la promesa, aunque humanamente parecía imposible. Así, María se convierte en modelo para todos los que buscan confiar en Dios más allá de lo que los sentidos o la lógica puedan comprender. El Magnificat, que brota de los labios de María, no es solo un himno personal de agradecimiento, sino un cántico que revela la justicia y la misericordia divinas. María reconoce que Dios ha mirado su pequeñez, y que a través de ella realizará grandes cosas. No se atribuye nada a sí misma, sino que toda la gloria la dirige a Dios. Este cántico nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en nuestras capacidades, sino en permitir que Dios actúe en nosotros. María proclama que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación, lo que nos enseña que su amor no está limitado a un momento histórico específico, sino que abarca a todos los que temen al Señor. Aquí se rompe cualquier idea de un Dios lejano o exclusivo, pues Él se revela cercano, constante y fiel a lo largo de los siglos, incluso cuando la humanidad olvida sus caminos. El Magnificat también es una proclamación de la justicia divina, que derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes. Este mensaje es profundamente contracultural, porque en un mundo que exalta el poder, la riqueza y la influencia, Dios opta por levantar a los que no cuentan,
por saciar a los hambrientos y por enviar vacíos a los ricos. Es una invitación a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos del lado de los valores del reino. María celebra que Dios ha auxiliado a su siervo Israel, recordando su misericordia, tal como lo prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Esto nos muestra que la encarnación de Jesús no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de un plan de salvación que se venía gestando desde los patriarcas, y que encuentra su plenitud en Cristo. La fidelidad de Dios atraviesa la historia y se manifiesta en cada generación. María permanece con Isabel unos 3 meses, probablemente hasta el nacimiento de Juan. Este detalle muestra que su servicio no fue una visita breve, sino un compromiso sostenido. En ese tiempo, ambas mujeres compartieron alegrías, oraciones y silencios llenos de sentido. Prepararon sus corazones para la misión que cada una tendría en el plan de Dios. María, al llegar a la casa de Zacarías, fue recibida con el gozo de una familia que entendía la grandeza del momento que estaban viviendo. Pues la presencia de la Madre del Salvador traía consigo no solo una visita humana, sino la irrupción del cielo en la tierra. En esa escena doméstica, se tejía una historia de salvación que había sido anunciada por los profetas. Y que ahora, en la humildad de un hogar sencillo, comenzaba a manifestarse con señales visibles y espirituales. El salto de Juan en el vientre de Isabel fue más que un movimiento fisiológico. Fue la primera adoración al Mesías, aún antes de su nacimiento. Ese gesto, invisible para los ojos del mundo, pero evidente para la madre que lo llevaba, revelaba que el plan de Dios se mueve más allá de nuestra comprensión, y que incluso las criaturas más pequeñas pueden reconocer la presencia de su Señor. Isabel, llena del Espíritu Santo, no habla desde una cortesía social, sino desde la revelación divina. Cuando proclama bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sus palabras son un eco de lo que el cielo mismo declaraba sobre María. Y son también un reconocimiento de que su prima había dicho sí a un llamado que transformaría la historia humana. María, al escuchar esta bendición, no se ensoberbece, sino que responde con el Magnificat, un canto que no exalta su mérito personal, sino la grandeza de Dios. Su oración es un compendio de humildad y gratitud, y un recordatorio de que toda obra buena comienza y termina en la misericordia divina. El Magnificat es más que un himno personal. Es un manifiesto espiritual que proclama que Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios. María se convierte en profetisa, recordando las acciones históricas del Señor y proyectando su fidelidad hacia las generaciones futuras. Es un canto que desarma el orgullo humano y da esperanza a los oprimidos. La presencia de María en casa de Isabel durante 3 meses no fue solo compañía, sino servicio concreto. Severamente ayudó en las tareas del hogar. Cuidó a su prima embarazada. Y compartió la fe que ambas vivían con intensidad. En esa convivencia, ambas mujeres se fortalecían mutuamente en la espera de los hijos que Dios les había prometido. La alegría que ambas compartieron era fruto del Espíritu Santo, no de circunstancias favorables.
ya que sus realidades humanas tenían desafíos. María enfrentaba el misterio de un embarazo virginal y la posible incomprensión social. Isabel vivía la maternidad en edad avanzada. Pero ninguna de las dos permitió que el miedo les robara la paz. En este pasaje, Dios nos muestra que la fe verdadera no se vive en aislamiento, sino en comunión. María no se quedó en su casa guardando la noticia, sino que se levantó y fue al encuentro de su prima. La fe se alimenta en el compartir, en el testimonio mutuo y en la oración en común. La prontitud de María para ir a ayudar nos enseña que la respuesta al llamado de Dios siempre implica movimiento, acción y disponibilidad. Ella no esperó a ser invitada, ni buscó excusas para postergar, sino que puso su vida y su tiempo al servicio del plan divino. Este encuentro entre María e Isabel es un ejemplo perfecto de cómo Dios obra en lo pequeño. Dos mujeres, en un rincón apartado de Judea, se convierten en el escenario donde comienza a desplegarse el misterio de la encarnación, demostrando que la verdadera grandeza no necesita estridencia, sino obediencia y amor. María, después de haber recibido el anuncio del ángel, no se quedó en la comodidad de su hogar, ni en la intimidad de su propio gozo, sino que se levantó con prontitud y emprendió un viaje hacia la región montañosa para visitar a su pariente Isabel, mostrándonos así que la auténtica fe se traduce en acción concreta y que la alegría recibida de Dios no se guarda solo para uno, sino que se comparte, llevando esperanza y consuelo a los demás. El Evangelio nos narra que María fue deprisa, lo que revela un corazón lleno de entusiasmo y generosidad. Un corazón que no demora en responder a la necesidad, y que entiende que el amor verdadero no se aplaza. Pues cuando el Espíritu Santo impulsa, el alma se mueve con determinación y sin titubeos, llevando la presencia de Dios allí donde es más necesaria. La casa de Zacarías fue el lugar del encuentro. Y en cuanto María entró y saludó a Isabel, se produjo un acontecimiento único y profundo. Pues el niño que Isabel llevaba en su seno saltó de alegría, reconociendo de forma misteriosa la presencia del Salvador aún en el vientre de su madre. Y esto nos enseña que la gracia de Dios se manifiesta incluso antes del nacimiento, tocando la vida desde sus comienzos. Isabel fue llena del Espíritu Santo, y con voz fuerte bendijo a María, reconociéndola como la madre de mi Señor. Algo que revela la profundidad de su fe y su docilidad a la revelación divina. Porque no fue carne ni sangre quien le dio a conocer ese misterio, sino la acción del Espíritu Santo que le permitió ver más allá de las apariencias y proclamar con valentía la verdad que había sido revelada. El saludo de Isabel es una confirmación celestial para María. Una voz humana que reafirma lo que el ángel le había dicho, y que fortalece su corazón para la misión que se avecina. Porque Dios no deja a sus hijos sin señales de confirmación, sino que pone en el camino a personas llenas de su espíritu, que con sus palabras y gestos nos ayudan a perseverar y seguir confiando en la promesa. María responde con el Magnificat, un cántico de alabanza que surge de lo más profundo de su alma, y que reconoce la grandeza de Dios, su fidelidad y su misericordia. Es una oración que no habla de sí misma como centro, sino que eleva toda la gloria al Señor.
Y esto nos enseña que cuando hemos experimentado verdaderamente el amor divino, nuestra primera reacción es alabar, agradecer y exaltar a quien lo ha hecho todo posible. En su cántico, María reconoce que Dios ha mirado la humildad de su sierva, y que por ello todas las generaciones la llamarán bienaventurada. No por méritos humanos, sino porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en ella, enseñándonos que la verdadera grandeza no está en las capacidades personales, sino en dejar que Dios actúe y cumpla su plan en nuestra vida. María proclama que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación, reafirmando que el amor de Dios no es pasajero ni limitado a unos pocos, sino que se extiende como un río que nunca se seca, alcanzando a todos aquellos que lo temen y lo buscan con sinceridad. Esto nos recuerda que la historia de salvación es una obra continua, en la que cada uno de nosotros está llamado a participar. El Magnificat también es un canto de justicia, porque proclama que Dios dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Nos muestra que el reino de Dios invierte las lógicas del mundo, y que la verdadera autoridad y gloria no se encuentran en la opresión ni en el orgullo, sino en la humildad y el servicio. María declara que Dios colma de bienes a los hambrientos, y despide vacíos a los ricos, reafirmando que el Señor actúa en favor de los necesitados, y que su justicia no pasa por alto las carencias de los pequeños, enseñándonos que en la economía de Dios, la generosidad y la compasión son la verdadera medida de la riqueza. María, al llegar a la casa de Zacarías y saludar a Isabel, nos enseña el valor del saludo lleno de amor, no como un mero formalismo, sino como una bendición viva que transmite paz, alegría y la presencia de Dios. El saludo de María no fue solo una palabra educada, sino que fue un acto de comunión espiritual, que provocó que el niño en el vientre de Isabel saltara de gozo, y que el Espíritu Santo llenara su corazón. En este simple gesto, se nos revela que cuando llevamos a Cristo dentro de nosotros, incluso las acciones más cotidianas pueden convertirse en canales de gracia. Y que un saludo auténtico puede ser un instrumento para avivar la fe de quienes nos rodean, recordándonos que cada palabra que pronunciamos puede ser vehículo de vida o de indiferencia, dependiendo de cómo la entreguemos. El salto de Juan en el vientre de Isabel no es un detalle anecdótico, sino un signo profundo que anticipa su misión profética. Él, desde antes de nacer, reconoce la presencia del Mesías y se alegra, mostrando que la verdadera alegría nace del encuentro con Cristo, no de las circunstancias externas. Esta reacción del niño por nacer nos revela también que la vida es sagrada desde el primer instante, y que el plan de Dios se desarrolla incluso antes de nuestra conciencia. Además, nos recuerda que nuestra misión puede empezar en los momentos más ocultos de nuestra existencia, y que la sensibilidad espiritual no depende de la edad ni de la experiencia, sino de la apertura a la gracia divina. Isabel, al ser llenada del Espíritu Santo, proclama en voz alta una bendición para María, reconociendo que es bendita entre todas las mujeres, y que el fruto de su vientre es bendito. Aquí, Isabel no habla por iniciativa propia, sino inspirada por Dios.
Y nos muestra que el verdadero reconocimiento y alabanza nacen cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestras palabras. Esta proclamación también confirma que María es la portadora de la salvación. Y que su humildad y fe la hacen digna de este título. Nos enseña que cuando nos dejamos llenar por Dios, nuestras palabras se convierten en instrumentos para edificar, consolar y confirmar la fe de los demás. La pregunta de Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Revela una humildad profunda. Ella, a pesar de su propia misión extraordinaria, reconoce la grandeza de María y del niño que lleva en su vientre. Esta actitud nos enseña a reconocer y alegrarnos por los dones y llamados que Dios da a otros, sin envidia ni comparación, sino con gratitud y asombro. Cuando nos encontramos con alguien que porta la presencia de Dios, debemos hacerlo con reverencia, sabiendo que ese encuentro es también un momento de gracia para nosotros. María responde con el Magnificat, un canto de alabanza que brota de lo más profundo de su ser. Aquí, María no se glorifica a sí misma, sino que dirige toda la gloria a Dios, reconociendo que Él ha mirado su pequeñez y ha hecho maravillas en ella. Su respuesta nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en reconocer que todo bien que tenemos viene de Dios, y que nuestras palabras deben siempre devolverle la gloria. El Magnificat también nos recuerda que la oración más poderosa es aquella que nace de la gratitud, y que se fundamenta en la memoria de las obras de Dios a lo largo de la historia. En este momento de encuentro entre María y su prima Isabel, podemos contemplar cómo la gracia de Dios irrumpe con una fuerza tan grande, que no solo transforma el interior de quien la recibe, sino que también se manifiesta de manera visible en gestos, en palabras y en reacciones físicas, como el salto del niño en el vientre de Isabel. Este signo no es algo meramente sentimental, sino que es la confirmación profética de que en María está presente el Salvador. La alegría que se desborda no es de origen humano, sino fruto del Espíritu Santo, quien actúa en lo oculto, en lo profundo y en lo silencioso, pero que produce efectos que no pueden esconderse. Así sucede también en nuestra vida cuando Dios interviene. Todo en nosotros comienza a moverse, a cambiar y a experimentar una renovación que nos impulsa a proclamar su grandeza. María responde a esta confirmación con un canto que nace desde lo más profundo de su ser. El Magnificat no es una simple oración, sino un desborde de gratitud que brota como manantial fresco, porque su corazón está completamente lleno de Dios. Sus palabras están cargadas de memoria bíblica, de resonancias de las promesas hechas a Abraham y a los patriarcas, y de una visión clara de la acción salvadora que Dios ha realizado y sigue realizando. Ella no habla de sí misma como protagonista, sino que se reconoce humilde servidora, consciente de que todo lo que ha recibido es pura gracia. En este sentido, María nos enseña que el verdadero creyente es aquel que sabe reconocer la obra de Dios, exaltarlo, y dejar que su vida sea testimonio vivo de su misericordia. Cada frase del Magnificat está impregnada de una teología viva, no de teorías frías, sino de una experiencia profunda de Dios. María proclama que Dios ha mirado la humildad de su sierva, lo cual implica que para ser instrumento del Señor no es necesario poseer grandezas humanas, sino un corazón disponible, abierto
y dispuesto a acoger su voluntad. Al reconocer que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, María pone de manifiesto la lógica divina que contradice la lógica del mundo. Aquí descubrimos que el reino de Dios no se construye con las armas del poder, sino con la fuerza del amor, la justicia y la misericordia, que transforman la historia desde abajo, comenzando por los más pequeños y olvidados. Isabel, al escuchar las palabras de María, queda envuelta en una atmósfera de gozo que solo puede ser producida por la presencia de Dios. Ella misma había experimentado un milagro con el nacimiento que esperaba. Pero ahora entiende que ese milagro era parte de un plan mayor. Que su hijo sería el precursor del Mesías. Y que ante ella estaba la Madre del Salvador. Este reconocimiento no está motivado por la carne ni por la sangre, sino por la revelación del Espíritu Santo. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende solo de la razón, sino de una apertura sincera al soplo de Dios, que nos permite ver más allá de lo visible y comprender lo que humanamente no podríamos captar. María, al terminar su cántico, no quedó vacía, sino que su corazón se colmó de una paz profunda. Esa paz que brota de saberse en el centro de la voluntad de Dios. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que el Señor es fiel. Incluso en medio de lo incierto. Incluso en medio de lo desconocido. Incluso en medio de lo que parece imposible. Y esa paz es la que ella, sin decirlo con palabras, transmitió también a Isabel. Isabel, al escuchar y contemplar a María, comprendió que las promesas de Dios no se cumplen de manera lejana y abstracta, sino concreta y cercana. En personas reales. En situaciones reales. Y que la llegada del Mesías no era solo un hecho teológico, sino una irrupción viva en la historia, que transformaba desde ya sus vidas, llenándolas de propósito y sentido. Y esa certeza se volvió un ancla para su fe. Durante esos 3 meses que María permaneció en casa de Isabel, no hubo día sin oración. No hubo jornada sin alabanza. No hubo momento en que el nombre de Dios no fuera pronunciado con gratitud. Y ese hogar se convirtió en un verdadero santuario doméstico, donde el Espíritu Santo se derramaba en cada conversación, en cada comida compartida, en cada mirada cómplice, y en cada silencio lleno de fe y esperanza. El Magnificat, que nació en aquel encuentro, no quedó atrapado en el pasado, sino que se proyectó a lo largo de los siglos, resonando en cada creyente que, como María, se atreve a confiar plenamente en Dios. Y hoy, al recordarlo, descubrimos que sigue siendo una oración viva, capaz de encender la esperanza y de renovar la fe de quienes lo proclaman con un corazón sincero. María supo volver a su casa después de esos meses, llevando consigo no solo el crecimiento de Jesús en su vientre, sino también el fortalecimiento de su fe. Una fe probada, iluminada por la experiencia de la comunión fraterna, por el apoyo mutuo, y por el testimonio de Isabel, que había experimentado su propio milagro. Y así María se convirtió en portadora de bendición para muchos más. El viaje de María a la montaña para visitar a Isabel no fue solo un desplazamiento geográfico, sino un movimiento espiritual. Una subida hacia una mayor intimidad con Dios. Un ascenso hacia el cumplimiento de la promesa.
Y ese mismo llamado nos alcanza hoy, invitándonos a salir de nuestras comodidades, a ir al encuentro de los demás, y a descubrir que en el camino, Dios nos prepara para misiones aún más grandes. La humildad de María no fue pasividad, sino fuerza activa, porque su sí a Dios la llevó a actuar, a moverse, a servir. Y eso nos recuerda que la verdadera fe no se queda en la teoría, sino que se traduce en gestos concretos, en ayuda real, en disponibilidad generosa, y en la capacidad de poner el amor por encima de la propia comodidad. Isabel también nos enseña algo profundo. Y es que cuando reconocemos la obra de Dios en los demás, no sentimos envidia, sino alegría. Porque sabemos que su victoria es también parte del plan de Dios para todos. Y que su bendición repercute en la comunidad entera. Por eso ella no compitió con María, sino que la bendijo, la exaltó y la acogió con un corazón abierto. El Espíritu Santo fue el gran protagonista de este pasaje, porque Él fue quien movió a María a ir, quien impulsó a Isabel a bendecir, quien inspiró el Magnificat, y quien llenó ese hogar de alegría y fe. Y lo mismo hace hoy en nuestras vidas. Si le damos espacio, si abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón, y si permitimos que Él guíe nuestras palabras y acciones. María e Isabel son como dos lámparas encendidas, que juntas brillan con mayor intensidad, y que iluminan la historia de la salvación, recordándonos que la fe compartida se multiplica, que la esperanza en comunidad se fortalece, y que la alegría del Espíritu no se guarda, sino que se expande, transformando todo lo que toca, como un río que fertiliza la tierra por donde pasa. Cada paso de María hacia la casa de Isabel es también un paso hacia nosotros, porque su ejemplo nos alcanza, nos anima, y nos recuerda que el camino de Dios siempre implica amor, servicio y entrega. Y que al vivir así, nuestra propia vida puede convertirse en un signo visible de la presencia de Cristo, incluso en medio de la cotidianidad. Este pasaje termina, pero su mensaje sigue vivo, invitándonos a cantar también nuestro propio Magnificat, a reconocer la grandeza de Dios en nuestra historia, a agradecer por lo que Él ha hecho, y a comprometernos a ser portadores de alegría, de fe y de esperanza, para que, como María e Isabel, podamos ser instrumentos del plan divino que sigue desplegándose en el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.